Yo no creía en leyendas mexicanas. Crecí escuchándolas, claro, como cualquiera que haya pasado noches en casa de los abuelos o haya trabajado en pueblos donde la gente todavía baja la voz al hablar de ciertas cosas, pero una cosa es oírlas y otra muy distinta tomarlas en serio. Siempre pensé que esas historias servían para explicar desgracias comunes, un asalto en el monte, una desaparición, un animal con rabia, un loco escondido entre los cañaverales. Hasta que me tocó vivir algo que, aún ahora, me cuesta acomodar en la cabeza sin sentir que me falta el aire. Esto pasó en 2018, en una comunidad pequeña cerca de Apatzingán, Michoacán. Yo había llegado ahí por trabajo. Me dedicaba a revisar bombas de riego y motores viejos para unas parcelas de limón y papaya. Era empleo pesado, pero pagaban puntual y no me molestaba andar solo entre brechas, canales y sembradíos. Me hospedaba en un cuarto atrás de una tienda, junto a la carretera vieja. El pueblo era chico, de calles de tierra, con una plaza mal iluminada, una iglesia de fachada agrietada y perros flacos dormidos bajo las camionetas. La primera vez que escuché hablar del perro negro fue en la tienda donde cenaba. La dueña, una señora de unos 60 años, me dijo que evitara pasar de noche por el remanso, una parte del canal donde el agua se hacía más profunda y donde antes, según contaban, se había ahogado una muchacha. Me lo dijo sin misterio, casi con fastidio, como quien avisa que no cruce una calle peligrosa. Comentó que desde hacía meses aparecía un perro grande, demasiado grande para ser normal, completamente negro, sin una sola mancha, con ojos que parecían reflejar luz aunque no hubiera faros ni luna. Decían que no ladraba. Nomás se te quedaba viendo, quieto, atravesado en el camino, como si supiera quién eras. Yo me reí. Pensé en algún animal cimarrón o en un mastín escapado de algún rancho. La señora no se rió. Me dijo que 2 muchachos de la comunidad habían amanecido mordidos el año anterior, uno en el brazo y otro en la espalda, como si algo hubiera intentado arrastrarlos. También me contó que un viejo juraba haber visto al animal pararse en 2 patas junto a los carrizales. Esa última parte me pareció puro cuento, pero aún así se me quedó pegada. Durante las primeras semanas no pasó nada. Trabajaba desde temprano, regresaba cubierto de polvo y grasa, cenaba huevos con frijoles en la tienda y me encerraba. Pero una noche se descompuso una bomba en una huerta más alejada y me pidieron ir de inmediato porque el dueño no quería perder el riego. Salí cerca de las 10 con mi caja de herramientas en la batea de la camioneta. Era una noche pesada, caliente, de esas en que ni los grillos se oyen bien y el aire huele a agua estancada y a hojas podridas. Arreglé el motor más tarde de lo que esperaba. Para cuando iba de regreso ya pasaba de medianoche. Tomé la brecha del canal porque era el camino más corto. Recuerdo muy bien la sensación de manejar ahí, solo la luz de los faros cortando polvo, los árboles inmóviles a los lados y el sonido del agua corriendo a oscuras. Al llegar al remanso tuve que frenar. Había un perro en medio del camino. No era flaco ni callejero. Era enorme, ancho del pecho, con el pelaje negro y opaco como si estuviera mojado. No se movía. Tenía la cabeza un poco agachada y me miraba fijo. Le pité una vez. Nada. Le aventé la luz alta. Nada. Lo extraño no fue su tamaño, sino su expresión. No parecía un animal reaccionando a una camioneta. Parecía una persona sosteniéndome la mirada desde el cuerpo de un perro. Bajé apenas unos centímetros la ventana y le grité para espantarlo. En ese momento sonrió. No encuentro otra palabra. Echó los labios hacia atrás despacio, mostrando unos dientes demasiado largos, demasiado limpios. Después dio 2 pasos hacia un lado, no para quitarse del camino, sino para pegarse al borde del canal. Ahí, con los faros dándole de frente, vi que algo colgaba de su hocico. Al principio creí que era una víscera o un pedazo de animal, pero cuando lo levantó un poco entendí que era una trenza negra, húmeda,
todavía amarrada con un listón rojo. Sentí un frío instantáneo. Metí reversa sin pensarlo y la camioneta se me fue ladeando sobre la terracería. El perro no corrió. Solo avanzó despacio, siguiéndome, mientras yo retrocedía casi a ciegas. Luego desapareció entre el carrizal de un salto. Regresé al pueblo por la carretera larga. No dormí nada. A la mañana siguiente pregunté, con cuidado, si alguna muchacha se había perdido por la zona. Nadie quiso contestarme directamente. Al final, un jornalero me dijo que hacía años desapareció una joven que salía de bañarse en la cascada de un paraje cercano. La encontraron días después enredada entre ramas del canal, sin una mano. Dijeron que se había resbalado, pero su familia nunca lo creyó. Desde entonces, algunas noches se oía llorar a una mujer por la corriente y otras aparecía el perro. Quise convencerme de que la trenza que vi pudo ser cualquier cosa. Un pedazo de soga, basura, pelo de animal. Lo habría logrado, creo, si 2 noches después no hubiera escuchado rasguños afuera de mi cuarto. Primero fueron suaves, casi tímidos. Luego más fuertes, arrastrados a lo largo de la lámina de la puerta. Me quedé inmóvil en la cama. Después oí algo peor, una respiración lenta, pesada, justo del otro lado. No ladridos. No gruñidos. Respiración. Y enseguida, 3 golpes secos, puestos con una intención casi humana. Agarré una lámpara y me acerqué sin hacer ruido. Había una rendija entre la puerta y el piso. Vi unas patas negras. Luego se apartaron. Me atreví a asomarme por la ventana de atrás, que daba al patio. Alcancé a ver una sombra larga cruzando hacia la calle. Pensé que ya se iba, hasta que se detuvo bajo el foco amarillo del poste. No era un perro completo. Era algo a medio camino. Un cuerpo encorvado, cubierto de piel oscura, pero con la espalda y los hombros demasiado parecidos a los de un hombre. Giró la cabeza hacia mi ventana y, aunque estaba lejos, supe que me había visto. Entonces se enderezó un poco más, como si le costara trabajo decidir en qué forma quedarse, y echó a correr. A la mañana siguiente encontré marcas profundas en la puerta, 4 surcos paralelos en la madera, y junto al umbral, embarrado en el polvo, un listón rojo. Me fui de ese pueblo esa misma tarde. Inventé un pretexto y dejé el trabajo inconcluso. Años después, por pura terquedad, busqué noticias de la zona. Encontré una nota pequeña en una página local. Habían hallado restos humanos atorados en una compuerta del canal, muy cerca del remanso. Entre ellos había huesos antiguos mezclados con otros recientes, como si la corriente hubiera estado guardando muertos durante años. Desde entonces no manejo de noche por caminos de agua. Y cada vez que veo un perro negro demasiado quieto, demasiado atento, siento lo mismo que aquella madrugada, la certeza de que algunas leyendas no nacen para asustar niños, sino para advertirnos que algo sigue ahí, esperando junto al camino, hambriento, paciente, con la mirada puesta en quien tenga la mala suerte de pasar solo. Mi nombre es Adrián y durante muchos años evité contar esta historia porque cada vez que la recuerdo me invade la misma sensación que sentí aquella noche, un miedo silencioso, pesado, como si algo invisible siguiera observándome desde la oscuridad. Todo ocurrió en el año 2016, cuando yo tenía 24 años. En ese tiempo trabajaba como fotógrafo aficionado y solía viajar por distintos lugares de México para tomar paisajes naturales. Uno de mis amigos de la universidad, Mauricio, era originario de un pequeño poblado de Michoacán y siempre hablaba de una cascada muy famosa cerca de su comunidad. Decía que el lugar se llamaba el Salto Viejo, una caída de agua enorme rodeada por un bosque espeso y rocas negras pulidas por el tiempo. Acepté ir con él y con otros 3 amigos más.
Salimos temprano desde Morelia en una camioneta vieja que Mauricio había conseguido prestada. El camino fue largo, lleno de curvas, con tramos de terracería donde el polvo parecía tragarse el horizonte. Llegamos al lugar cerca del mediodía. La cascada era incluso más impresionante de lo que había imaginado. El agua caía desde una altura enorme formando una laguna natural de color verde oscuro. El aire estaba lleno de una bruma fría que se sentía en la piel como un soplo helado. Tomé varias fotografías mientras los demás nadaban y bromeaban. Pasamos toda la tarde ahí. Comimos, bebimos cerveza y nos metimos al agua varias veces. Cuando comenzó a oscurecer, Mauricio mencionó algo que en ese momento tomamos como una simple historia de pueblo. Dijo que los habitantes de la zona evitaban quedarse de noche en la cascada porque, según contaban, una mujer aparecía a bañarse después de la medianoche. Nadie le creyó. De hecho, nos dio risa. Decidimos quedarnos un rato más para ver las estrellas. La temperatura bajó rápidamente y el bosque comenzó a llenarse de sonidos extraños, ramas crujiendo, insectos, el eco constante del agua cayendo. Eran casi las 11 de la noche cuando sucedió. Yo estaba revisando las fotos en mi cámara cuando Mauricio me tocó el brazo con fuerza. Señalaba hacia la laguna. Al principio pensé que estaba bromeando, pero luego la vi. Una mujer caminaba lentamente entre las rocas hacia el agua. No llevaba ropa. Su piel parecía demasiado blanca bajo la luz de la luna. El cabello era largo, muy negro, y le cubría parte del pecho. Caminaba con una tranquilidad extraña, como si estuviera completamente sola en el mundo. Nadie habló. Había algo inquietante en la escena que nos dejó paralizados. La mujer entró en el agua y comenzó a moverse lentamente dentro de la laguna. El sonido de la cascada parecía haberse vuelto más fuerte, como si todo alrededor quisiera ahogar cualquier otro ruido. Sentí un escalofrío inexplicable. Mauricio murmuró que no era buena idea estar ahí. Pero uno de los muchachos, Sergio, decidió hacer algo estúpido. Le gritó un comentario burlón. La mujer se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el ruido del agua pareció apagarse por un segundo. Entonces ella giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Recuerdo perfectamente la sensación en el estómago, como si algo se rompiera dentro de mí. Porque cuando la luz de la luna iluminó su rostro, no había nada. Ni ojos. Ni nariz. Ni boca. Solo una superficie lisa, pálida, completamente vacía. Nadie reaccionó de inmediato. Nuestros cuerpos tardaron varios segundos en entender lo que estábamos viendo. Después escuchamos el sonido. Un chillido largo, agudo, imposible de describir. No parecía humano. Corrimos. No recuerdo haber tomado mis cosas ni haber guardado la cámara. Solo recuerdo correr entre las rocas y el bosque mientras el eco de aquel grito nos perseguía. Sergio tropezó varias veces. Mauricio gritaba que no volteáramos atrás. Cuando finalmente llegamos a la camioneta, todos estábamos temblando. Nadie habló durante el camino de regreso. Esa misma noche comenzó lo peor. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara sin rostro frente a mí. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Durante los días siguientes me enfermé. Fiebre, pesadillas, una sensación constante de que alguien estaba detrás de mí. Lo mismo les ocurrió a los demás. Sergio incluso juraba que veía a la mujer parada fuera de su ventana.
Finalmente, Mauricio nos llevó con una curandera en su pueblo. La mujer nos escuchó en silencio y luego dijo algo que nunca olvidaré. Nos explicó que en esa cascada había muerto una mujer décadas atrás. Nadie sabía quién era ni de dónde había venido. Solo encontraron su cuerpo en la laguna, sin rostro. Según la curandera, la aparición castigaba a quienes la miraban o se burlaban de ella. Realizó un ritual de limpieza con hierbas, humo y rezos. Después de eso, las pesadillas comenzaron a desaparecer. Pero hay algo que jamás le conté a mis amigos. Cuando recuperé mi cámara días después, revisé las fotos de aquella tarde. Entre las últimas imágenes tomadas antes de huir, había una fotografía de la laguna. La mujer estaba ahí, de pie dentro del agua, mirando directamente hacia la cámara. Y aunque su cara seguía siendo una superficie blanca y vacía, en el lugar donde deberían estar los ojos, aparecían dos sombras oscuras. Como si algo estuviera mirándome desde dentro de ese rostro inexistente. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca me gustó manejar de noche por carretera, pero aprendí a hacerlo por necesidad. En 2018, cuando tenía 22 años, estudiaba enfermería en Los Mochis y casi todos mis ahorros se me iban en pasajes, prácticas y copias. A veces, cuando había un fin de semana libre, alguna amiga proponía salir a despejarnos, aunque fuera unas horas. Esa vez no íbamos a Mazatlán ni a un lugar turístico. Queríamos llegar a una playa casi vacía cerca de Navolato, donde la prima de una de mis compañeras nos prestaría una casa sencilla frente al mar. La idea era salir temprano, comer en el camino y llegar antes del anochecer. Nada ocurrió como estaba planeado. Primero, una de ellas llegó tarde porque su mamá se puso mal de presión. Luego, ya en la salida de la ciudad, noté que una de las llantas traseras venía baja. Paramos en una vulcanizadora, perdimos más de una hora y todavía tuvimos que regresar por una mochila que Brenda había olvidado en su casa. Cuando por fin tomamos la carretera, el sol ya iba cayendo y el cielo tenía ese color naranja sucio que dura muy poco antes de que todo se vuelva negro. Yo iba al volante. Siempre fui la más prudente del grupo, la que no toma riesgos innecesarios, la que revisa gasolina, frenos y papeles. Aún así, mientras avanzábamos entre tramos solitarios y luces cada vez más escasas, empecé a sentir esa ansiedad que se mete primero en el estómago y luego en los brazos. Al principio el viaje fue normal. Música baja, bolsas de frituras abiertas, comentarios tontos para espantar el sueño. El problema empezó cuando las 4 quisimos ir al baño casi al mismo tiempo y nos dimos cuenta de que llevábamos rato sin ver una gasolinera. Seguimos avanzando hasta que apareció una tienda aislada a la orilla de la carretera, de esas que sobreviven vendiendo refrescos calientes, cigarros sueltos y burritos envueltos en servilleta. Tenía un foco blanco en la entrada y otro parpadeando detrás, junto a unos baños de lámina. No había más que una camioneta vieja estacionada y monte alrededor. Entramos rápido, compramos agua y algo de comer y salimos con esa prisa que da la oscuridad cuando una sabe que está demasiado lejos de todo. El aire afuera se sentía raro, pesado, sin grillos, sin perros, sin el ruido normal de un lugar vivo. Me subí al carro, encendí, metí reversa y sentí un golpe seco atrás. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para dejarnos heladas. Bajé enseguida pensando que había pegado con un poste o una piedra. Era una carriola. Me acuerdo de eso con una claridad enfermiza.
Estaba detrás de mi cajuela, ladeada, vieja, con una cobijita amarilla adentro. La llanta delantera se había doblado por el impacto. Miré alrededor buscando a la mamá, al papá, a cualquiera que reclamara, pero no había nadie. Mis amigas empezaron a decirme desde adentro que ya me subiera, que seguramente alguien la había dejado ahí, que no era normal encontrar una carriola vacía en medio de la nada. Antes de volver al coche, vi algo más. Del otro lado del estacionamiento, casi oculto por la oscuridad, había un sedán gris con el motor encendido. No se distinguía quién iba adentro, solo la brasa roja de un cigarro o algo parecido. Nos fuimos sin decir mucho. Yo llevaba las manos tensas sobre el volante, pensando en la carriola, en lo absurdo de la escena, en si había hecho mal en no revisar mejor. A los pocos minutos, vi en el espejo los faros del sedán. Al principio quise convencerme de que era coincidencia. Luego entendí que no. Cada vez que reducía un poco la velocidad, ese coche también lo hacía. Si aceleraba, se pegaba más. Nadie ya hablaba. Solo se escuchaba el motor y la respiración nerviosa de mis amigas. Cuando nos alcanzó lo suficiente para que pudiera verle la parrilla en el espejo, sentí el primer golpe. El carro se sacudió y una de ellas gritó. No fue un rozón, fue un empujón deliberado, como si quisiera sacarnos del camino. Yo apreté el volante con tanta fuerza que todavía hoy, cuando me acuerdo, me duelen los dedos. Intenté mantenerme en mi carril, buscando desesperadamente una luz, una caseta, lo que fuera. No había nada. Solo monte, oscuridad y esa carretera interminable. El segundo golpe fue peor. Perdí el control unos segundos y terminé orillándome sobre terracería. El motor siguió encendido, pero el coche ya no respondía bien. Detrás de nosotras se estacionó el sedán. Nos encerró. Quise arrancar otra vez, pero el carro tembló y se apagó. Entonces la puerta del otro vehículo se abrió. Bajó una mujer. No era una anciana ni una vagabunda como uno imaginaría en una historia así. Se veía fuerte, erguida, con botas negras, pantalón táctico y una chamarra gruesa. El cabello lo traía recogido y caminaba con una seguridad que daba más miedo que cualquier grito. En los brazos cargaba algo envuelto en una cobija blanca. Yo pensé, por un segundo absurdo, que de verdad era un bebé. Luego vi cómo lo sostenía, demasiado rígido, demasiado quieto. Se acercó a mi ventana y golpeó el cristal con los nudillos, sin apurarse. Cuando bajé apenas unos centímetros, me dijo con una voz serena que no combinaba con su mirada, «Ya lo despertaste». No gritó. No amenazó de inmediato. Solo habló como habla alguien que ya decidió algo. Le pedí disculpas sin entender. Pensé que se refería a la carriola. Ella sonrió y abrió un poco la cobija. Era una muñeca. No una de juguete nueva ni una muñeca cualquiera. Era de esas antiguas, de cara dura, manchada, con los ojos despintados y un chupón amarrado con un listón. Tenía tierra en la ropa, como si la hubieran sacado de una fosa o de una casa abandonada. La mujer empezó a mecerla despacio mientras nos miraba una por una. Luego dijo que las niñas malcriadas que despiertan a los muertos deben aprender a callarse. Lo dijo con una naturalidad espantosa, como quien repite algo muchas veces. Brenda empezó a llorar. Yo sentí que el cuerpo se me vaciaba por dentro. La mujer se fue de pronto hacia la cajuela de su carro y sacó un arma corta. Ahí supe que no íbamos a salir de eso hablando. Pensé en correr, ¿pero a dónde? Pensé en acelerar, pero el coche no respondía. Pensé en mi mamá dormida sin saber dónde estaba yo, y en lo fácil que es desaparecer cuando nadie puede ubicarte en carretera. Lo que nos salvó fue algo mínimo y brutalmente humano, la desesperación de Carla. En cuanto la mujer regresó y levantó el arma para apuntarnos, Carla abrió la puerta del copiloto de golpe. La puerta le pegó de lleno en el brazo.
El disparo se fue al aire. Yo prendí el coche por reflejo, como si el miedo pudiera arrancar motores muertos, y esta vez se encendió. No esperé a ver más. Carla se metió casi arrastrándose, Brenda jaló a la otra por el brazo, y yo aceleré sobre la terracería hasta volver al asfalto. No vimos patrullas ni retenes. Lo primero que encontramos fue un pequeño templo a un lado de la carretera, con veladoras encendidas y 2 camionetas afuera. Frené de golpe. Había gente rezando un rosario por un velorio en una comunidad cercana. Entramos histéricas, llorando, sin poder explicar bien. Varios hombres salieron con lámparas y llamaron a la Guardia Nacional. Lo más duro no fue lo que pasó esa noche, sino lo que nos dijeron después. La mujer no apareció por ningún lado. Encontraron el sedán abandonado unos kilómetros atrás, con placas sobrepuestas. En la cajuela hallaron ropa de bebé, biberones vacíos, juguetes viejos y tierra húmeda. Días más tarde, un agente le contó a mi papá algo que nunca salió en ningún reporte formal, que esa mujer coincidía con la descripción de una ex enfermera militar de Nayarit, desaparecida años antes después de perder a su hija en un accidente carretero. Desde entonces la habían visto en distintos tramos del norte, siempre cerca de gasolineras o tiendas solitarias, siempre con una carriola o una muñeca. Nadie pudo comprobar si era la misma persona. Tampoco la detuvieron. Lo único real, indiscutible, fue lo que vi al día siguiente cuando por fin revisaron mi coche. En la defensa trasera, atorada entre la lámina y la calavera rota, encontraron la cobijita amarilla de la carriola. Estaba húmeda y olía a tierra recién abierta. Adentro, envuelto como si alguien lo hubiera cuidado demasiado, venía un pequeño brazalete de hospital para recién nacido. No tenía nombre. Solo una palabra escrita con tinta casi borrada. Fallecida. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.